Viernes 2 de junio, buenas noches, bienvenidos, soy Armando Godoy, gracias por estar con nosotros acá en el espacio de la entrevista de noticiero El Salvador a través de la señal de Canal 10, transmitiendo en vivo desde el Foro Alfa, por supuesto no solo para el país, sino para todo el mundo. Tal como lo hemos visto en ese paneo que nos hizo ahí nuestro compañero acá en el estudio, tenemos esta noche al diputado de Nuevas Ideas, Carlos Elman-Bru, con quien vamos a hablar. Hay mucho que analizar, que hablar, que comentar, precisamente después del discurso del presidente Nayib Bukele. Quiero darle la cordial bienvenida, diputado. Buenas noches. Muy buenas noches, Armando, ¿cómo estás? Aprovecho a saludarte y es siempre, sí, un gran gusto la conversación, la plática, el estar informando a los salvadoreños en el único canal que realmente es la razón de ser para informar bien a los salvadoreños, porque claro, es nuestro canal nacional, que al fin funciona como siempre debió haber funcionado, pero felicito y aprovecho de decirle al equipo de producción, a todo el gran equipo que hay detrás de este espacio, y aprovecho a saludar a los salvadoreños que están viendo en este momento, que van a ver por diferido en algún momento. Sé que los hermanos salvadoreños allá en Estados Unidos, sobre todo, o en otros países del mundo, porque siempre en cualquier lugar del mundo hay un salvadoreño que está ahora pendiente de lo que está pasando, y pasan cosas buenas. Así que para eso estamos. Adelante. Por supuesto, y cosas buenas son las que anunciaba ayer el presidente de la República, Nayib Bukele, quien obviamente ratificó su compromiso de continuar con las transformaciones históricas de nuestro país y seguir la ruta hacia el desarrollo. Es por ello que se combatirá a fondo la corrupción hasta erradicarla usando todas las herramientas legales y la fuerza del Estado. Ve esta nota para entrar en contexto y comentamos con el diputado invitado esta noche. Hoy declaramos la guerra contra la corrupción. De la misma forma que han sido combatidas las pandillas, serán perseguidos y llevados tras las rejas todos los exfuncionarios y empresarios, sin importar su nivel, que hayan cometido actos de corrupción. Con toda la fuerza del Estado y con todas las herramientas legales que podemos, sin titubear en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción. Así como desplegamos fuerzas de seguridad del Estado y acorralamos a los pandilleros hasta llevarlos a la cárcel, así también actuaremos con los delincuentes de cuello blanco, vengan de donde vengan. Y su materialización fue inmediata e inició con uno de los políticos que condenó al país a la pobreza, la desigualdad y la miseria, mientras él se enriqueció de sobremanera. Creo que algunos se han dado cuenta que no nos acompaña esta noche el señor Fiscal General de la República. Es porque en este momento el fiscal general se encuentra allanando y extinguiendo el dominio de todas las propiedades de Alfredo Cristiani. La corrupción afecta a todas las áreas de la sociedad, frenando la inversión, los proyectos para la gente, y deja a los países en el subdesarrollo, una realidad de la que El Salvador seguirá su resurgimiento. Porque nadie tiene derecho a ser corrupto. Que nadie piense que está blindado. Pero no solo usaremos todas nuestras herramientas legales para llevar a cabo esta guerra, sino que así como construimos una cárcel para los terroristas, también construiremos una cárcel para los corruptos. Además, sus bienes serán incautados y se pondrán al servicio de la población, acciones con las que se seguirán resolviendo los problemas estructurales y transversales heredados por los gobiernos del pasado. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. Gracias, Miguel, por la nota. Diputado, el presidente Bukele declara esta guerra contra la corrupción, un hecho sin precedentes. Sabemos que el presidente pues, ha sido desde su campaña estar precisamente con este tema en contra y ha hecho diferentes iniciativas de ley que ustedes han aprobado para precisamente, entre otras cosas, que los delitos de corrupción no prescriban. ¿Qué significa para el país, a su juicio, diputado, esta guerra contra la corrupción? Bueno, significa cumplir con lo que se dijo el presidente Bukele desde que era candidato, de que aquí no iba a hacer su presidencia una cosa más como lo que se venía viendo. Y eso es decir en una campaña. Pero una vez más, con este acto, con la guerra contra la corrupción, se ataca ese flagelo, que es lo que ha hecho que este país retroceda y se haya quedado pues sumido en esa corrupción que tienen nombres, apellidos y partidos, porque es así. O sea, no es fortuito. Lo que pasa es que hay que entender que todo necesita un tiempo, una estrategia,
necesitan también hacer las cosas bien. Y aquí viene el otro punto. El presidente Bukele no solo dice que hace, y no solo hace, sino que hace las cosas bien. O sea, tenemos un presidente que está incluso dando mucho que hablar por lo positivo de los resultados, no por ideologías añejas, ni por eso que en los 80 hay unos politiqueros todavía que allá se dan vuelta en Washington y en no sé dónde, y en las ONG de no sé quién. Eso a nosotros no nos interesa, porque eso no construye un nuevo país. ¿Y por qué un nuevo país? Porque lo que teníamos, lo que nos dejaron, este tipo de mafias, como la que lideraba pues el capo de capi, como se le dice, porque es de origen italiano, Alfredo Cristiani, es lo que todo el mundo sabía, y lo sabían ellos mismos, sus seguidores, sus agachacabezas, los que sabemos que incluso le rendían. Bueno, llegó Cristiani a la asamblea y Portillo Cuadra se le cuadra, o sea, a Cristiani se le bajaba la cabeza. ¿Por qué lo hacían? Porque sabían de quién estaban hablando y qué es lo que este señor venía haciendo desde hacía décadas. Y eso hay que decírselo, hay que recordárselo a generaciones nuevas o contárselo, porque no todo el mundo lo sabe, porque ahí se está comenzando por el pez más gordo. ¿Okay? O sea, si lo que vemos que ha habido un accionar estratégico por parte del presidente Bukele, el encargado principal de la seguridad de El Salvador, ahí están las pandillas, ese tema no es que haya terminado. Ahorita desde el domingo una remontada y se sigue agarrando hasta el último pandillero. Pero quizás algunos dijeron, ya estuvo, van a agarrar pandilleros, que son en el fondo, y lo hemos visto, han sido los operadores de estas mafias de Arena y del Frente que actuaron en conjunto desde la guerra, porque no me vengan a mí ni a nadie a decir que eran enemigos. No, pusieron de enemigo a los soldados y a los guerrilleros, a los muchachos de esa época, a los jóvenes que los engañaron. Una guerra 12 años. Si es que es cosa de entender un poco que la guerra le deja un buen negocio a quien está detrás de ella. ¿A quién la provoca? O sea, yo no estoy diciendo, yo no apoyo ni un día de guerra. Yo soy una persona que no creo, no es el camino. Pero cuando hay una guerra bien montada como contra las pandillas, porque ahí sí beneficia, o una guerra como la que inicia el día de ayer hacia la corrupción, ok, pero la de 12 años ideologizada, donde aquí venían, te voy a poner un ejemplo bien fácil, las balas que entraban, ¿cuánto cuesta una bala? Digamos $1. Entonces, ¿quién ganaba todo eso? La industria armamentista de afuera, ya sabemos qué países son los que están más involucrados, y los intermediadores, que en esa época pues se dejaban una gran ganancia durante 12 años. Y mientras tanto los jóvenes que dejaron su vida, los hijos que perdieron a un padre, los padres que perdieron a sus hijos, etcétera, tuvieron que pagar por una cosa inventada. Cuando se les acaba eso, porque en el contexto internacional se acaba la Guerra Fría y ya no había excusa para seguir llevando ese negocio de la guerra de El Salvador, país donde cualquiera venía aquí y le untaba la mano al presidente de turno, a los ministros de turno. Entonces dicen, bueno, ahí les va el último cheque, acuerdos de paz, ¿verdad? Cheque, así, tomen dinero, ahí vean cómo hacen. Y ahí empiezan estos dos, ya más descarados, el Frente de Arena, y ahí se unen y los aceptan ahí, pues entran a como decía el presidente Bukele ayer, hasta les dieron parte del pastel a los del Frente. Entraron ahí. O sea, las mafias entran a nuestro Estado desde ese momento, las que estaban actuando desde esa guerra, ¿verdad? Ideologizada totalmente, sin ningún... ¿Me vas a decir que algo bueno quedó en este país por la guerra? Absolutamente nada, nada. Lo que quedó fue peor todo. Bueno, de hecho los resultados son en tiempos de esa paz que ellos inventaron, negociada y con un cheque de la comunidad internacional ahí de fondo para los que la crearon, lo que dejó fue más muertos. Y eso es una realidad que nadie puede objetar y venir aquí, si quieren que vengan y lo traten de defender. Ahora, en ese baile, en esa rueda de caballitos, ahí tenés un montón de comandantes, militarones y aquí que allá, que después se dieron... Claro, ellos siguieron haciendo eso. Y las pandillas fue el continuismo de eso. ¿Qué hacemos con esos jóvenes que quedaron en ese entonces, años 90, sin trabajo? En vez de hacer un trabajo que es lo que corresponde, reinsertemos a estas personas que quedaron, lo que hizo cualquier país después de una guerra, Alemania, aún siendo vencida, ¿verdad? Por ponerte un ejemplo, pero en reinsertemos a estas. No, los ocuparon como sus operadores. Formemos las maras, démosles hasta todo tipo de ayuda, armas, dinero, trajeron a todas estas, hay que decirlo así, derechos humanos y todas esas ONGs de fantasma, fachada, son la fachada de aquellos que
venden armas y mueven droga, les convenía tener a sus operadores. Y esos fueron nuestros jóvenes desde el año 92. Y claro, eso se convirtió entonces en el siguiente negocio de la sangre de estos dos, FMLN y Arena. O sea, estamos claros que esos partidos solamente le han traído desgracia a los salvadoreños, y no lo digo solo yo, preguntárselo a cualquier persona que incluso, allá están nuestros hermanos salvadoreños que cuando vamos, ustedes ven aquí en las noticias que llegamos y nos reciben y nos aplauden, pero siempre hay un momento de dolor y nos abrazan y hay llantos. Porque, bueno, yo también fui parte de una diáspora durante 15 años y yo no dejé este país porque me conseguí un trabajo. Sí tenía un trabajo cuando fui, no es mi realidad la misma de otros, pero no importa eso. La cosa es que sí sé lo que se siente cuando uno dice, están creciendo mis hijos y van a sucumbir aquí, porque en ese entonces, cuando yo me fui en el 2007, era Tony Saca, fíjate, nada menos, el que permitía 8 o 10 muertos diarios. Y yo dije, bueno, si tengo la posibilidad me voy. Y así todo salvadoreño. Entonces, ahí hay historias de dolor, ahí hay historias de sangre y te las cuentan. Mataron a mi papá, a mi hermano, mataron. ¿Por qué? Porque quienes llegaron a conducir el Estado no solo lo hicieron mal, sino que habían diseñado un plan para tener al Salvador de rodillas, a los salvadoreños bajo esa fuerza maligna de esas maras que ellos ayudaron. Entonces, si tú ves ahora en la guerra contra las pandillas, que está haciendo ya sus últimos pasos tácticos, pero ahora comienza la guerra contra los que son la razón principal de que este país estuviera retrocedido y que vienen desde los años 70 y 80, los mismos actores de hecho, porque ellos, todo eso que hicieron fue para lucrarse, y lucrarse no está mal cuando tú respetas las leyes, cuando tú respetas ¿cómo se llama?, el accionar, bueno, incluso hasta legal y moral de un país. No, o sea, no me puedes decir que Alfredo Cristiani hizo algo que no fuera positivo. Claro, él hizo Millonarios, acordémonos que él estuvo involucrado también en la recuperación de la banca, que era estatal, y luego él la compra, pone testaferros, ¿verdad?, y después él la revende. Y la ganancia fue de él. O sea, un señor que ya era millonario, pero que entró como millonario al gobierno, pero se hizo trimillonario, digamos exponencialmente, porque utilizó al Estado para seguirse lucrando y por supuesto que repartió. Así los mafiosos hacen eso, ¿verdad? Reparte y pone aquí, pone acá. Mira, Alfredo Cristiani dijo algo cuando la hija, que yo encuentro que eso es un acto que poner a la hija a hablar, porque no tuvo ni siquiera la hombría de hablarle al salvadoreño dando la cara, ¿verdad? Pero manda a la hija a pusiera una carta diciendo que, ahí en las redes salió, que él se iba huyendo de este país, porque a partir del caso de los jesuitas, ¿verdad?, donde está involucrado por la justicia, que al fin se está haciendo. Ya vamos a comentar por qué no se hizo. Institucionalidad, decía él. Exacto, pero fíjate, ¿por qué no creen en la institucionalidad de la justicia salvadoreña? Porque ahora ya no la paga, porque ahora ya no están desde el presidente de la Corte Suprema. Como tal. Claro, sí. ya no, entonces ya él se le fue todo y se va huyendo. Ahora, en esta ocasión, lo que él dejó desde que está huyendo, que son sus bienes, que son todos esos, el allanamiento que hubo, que anunció el presidente Bukele que el fiscal andaba haciendo, ¿verdad?, se extinguen y ese dinero, que se calcula en 10 millones de momento, es para el Estado. Eso es lo que le robaron al Estado. Vamos a hacer la primera pausa esta noche cuando son las 8:23 y al regresar venimos hablando precisamente de este allanamiento y vamos a hablar precisamente de las declaraciones que dio ayer el señor fiscal general de la República, hablando precisamente sobre esta situación. Ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. Les comentaba, la Fiscalía General de la República inició la extinción de las principales propiedades del expresidente Alfredo Cristiani. El titular de la institución recalcó que se hará cumplir el mandato presidencial de aplicar todo el peso de la ley contra los ladrones de cuello blanco. Estamos tomando posesión, de acuerdo con la ley de extinción de dominio, de la vivienda del expresidente
Félix Alfredo Cristiani Burcar. Tras la declaratoria de guerra contra la corrupción hecha por el presidente Bukele, de manera inmediata la Fiscalía y la Policía allanaron la residencia del expresidente Arenero. La propiedad de más de 7,000 metros cuadrados de extensión está ubicada en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. Ahora estamos en una nueva etapa, estamos liderando un esfuerzo para tratar de combatir la corrupción, venga de donde venga, y en contra de cualquier personaje que se haya apropiado de dineros públicos. Las investigaciones previas realizadas por la Fiscalía revelan, señaló el fiscal general, que Cristiani realizó operaciones previas para que sus fondos no fueran ubicados. Se convirtió en un inversor en el extranjero. Transfirió muchos de sus fondos hacia el extranjero mediante compañías fantasmas o compañías de papel. El nuevo momento que ahora vive el país, con la lucha frontal anunciada en contra de los que se enriquecieron a costa del Estado, materializará la aspiración de devolver a la población lo que fue robado. Este es el principio de una reivindicación que tenemos que realizar todos los salvadoreños. Señalar a los funcionarios corruptos del pasado, señalar a los funcionarios corruptos del presente y estar atento por los funcionarios corruptos del futuro. En un primer cálculo, la Fiscalía busca recuperar con la extinción de sus propiedades y empresas poco más de 10.6 millones de dólares, cifra que irá en aumento a medida que avanzan las investigaciones. Adonai Flores, Noticiero El Salvador. Ahí estamos viendo las imágenes precisamente de una de varias propiedades a nombre del expresidente Alfredo Cristiani. Estábamos hablando precisamente en el bloque anterior y nos estaba narrando, diputado, cómo ha sido todo este entramaje. Decía el fiscal general, y algo que me llama poderosamente la atención, ayer lo escuchábamos, era que el expresidente Cristiani llegó precisamente al gobierno, al menos lo que las investigaciones dicen, no sabemos si era precisamente de esa forma como se declaraba él, pero llegó endeudado y llegó con propiedades incluso embargadas. Es que estés endeudado no significa que él ya era un millonario, que si la fortuna la había hecho decentemente, pues no sabemos, y quizás por eso estaba endeudado, porque no pudo mantenerla. Ya cuando se hace presidente, aprovechándose de una coyuntura del país, que al final es un mito eso que haya sido de La Paz. Yo soy testigo porque Cristiani perdía mucho la compostura, se le ve tranquilo, pero el tipo es violento. Una vez a mí me agarró una cámara, me la tiró así, casi me la rompe, a un periodista que estaba conmigo, lo insultó, aparte tenía algo, él decía, yo voy a llamar ahorita a Enrique Altamirano y esa nota no va a salir. Y de hecho, esa vez porque peleamos, porque aquí es donde tenés un servidor que no se deja porque hay que informar a los salvadoreños, claro, aunque yo estuviera trabajando con ese periódico. Similar caso me pasó a mí personalmente, pero con Mauricio Funes. Bueno, de hecho, te voy a decir, sí, Cristiani en otra ocasión agarró el teléfono porque tiene otras empresas, unas de fertilizantes, y un periodista que estaba de turno, Elder Gómez, me acuerdo muy bien, hace una nota porque todo lleva a que el famoso abono donado por Japón para no me acuerdo si era una de las tantas, no era terremoto, pues sí, creo que los terremotos, me puedo equivocar en eso, pero una de las calamidades que teníamos, Japón dona, y resulta que van a encontrar el abono en las bodegas de la empresa de fertilizantes de Cristiani. Entonces se publica esa nota un día de fin de semana. Bueno, el fin de semana en las redacciones todo está más callado y no se les va. Y una vez se publicó, se imprimió y salió a ese periódico. Pues esa persona perdió su trabajo. Yo soy testigo de que lo echaron porque Cristiani agarró el teléfono y dijo, acordate cómo ha funcionado el diario de hoy, la prensa gráfica. Claro. Les dijo, bueno, acuérdense que quién soy y quién paga aquí, ¿verdad? Ese es el periodismo. De esos dos, ya no son medios, son unos boletines ahorita entregados a las peores acciones. Eso no es periodismo, definitivamente. Eso es, el periodismo se acabó en el diario de hoy cuando se fue Lafit Fernández, ¿verdad? Y se fue un grupo de personas de ahí. Pero lo que te quiero decir es que él tenía esa capacidad, esos tentáculos de hacerlo. Claro, con dinero, ¿verdad? Y si no, a saber con qué otro tipo de acciones, porque acordémonos que cuando se dice mafia, no es solamente comprar voluntades, es que te tenés que ceñir a eso. Yo voy a contar algo que yo pensaba si lo iba a contar aquí, pero mi padre, que era un crítico que
pues, que quería que El Salvador funcionara bien. Yo ayer cuando escribí dije, él estuviera ahorita muy contento porque quienes lo conocieron a Germán Brugge saben que para él era una sola cosa, un país que no fuera con un Estado corrupto. Pero había algo que sí le tenía miedo y era precisamente a los tentáculos del Fredo Cristiani. Y lo debo decir porque yo le decía, ¿y por qué? Bueno, tú no sabes, me decía. Y no creo que sea tanto de si la vida o no, porque hubiera sido muy obvio, ¿verdad? Porque mi padre estaba también, era un empresario y reconocido. No, pero te hacen ¿cómo se llama? Cómo actúan las mafias, te van cerrando los pasos y eso es lo que él temía. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando viene un gobierno que ese tipo, y lo dijo el fiscal ahí, y lo dijo el presidente Bukele, o sea, venga de quien venga, yo lo quiero dejar claro. Eso tiene una explicación clara. Venga de quien venga, si lo quieren oír más claro, es si es incluso de Nuevas Ideas, si es un alcalde, si es un ministro, si es un diputado, quien sea, ahora aquí impera la ley. Lo que funciona en los países que admiramos porque funcionan bien, los de primer mundo. Precisamente esos países, como allá funciona bien y siempre tienen sus mafias por ahí, es que han venido aquí desde hace 30, 40 años, más o menos, hacer su festín de la sangre, de la corrupción, pagando a los corruptos que llegaban antes a conducir nuestros gobiernos, ¿verdad? Ahora no nos sometemos. ¿Por qué? No nos sometemos a nadie, porque solamente estamos y nos debemos, y si te puedo decir que me someto a alguien es al pueblo salvadoreño. A ese que ha dicho, miren, no sé cómo, pero ustedes arréglenos este país. Y aquí vemos la primera acción, que es la de quitarle esos asesinos y violadores y que les cobraban la renta y que no los dejaron de vivir durante décadas y tener que hacerlos que se fueran. Eso es el primer paso. Ahora viene aquello que descompuso a nuestras estructuras como país. Deja de ser corrupto, lo dijo el presidente Bukele. Nadie tiene derecho a ser corrupto. Se acabó el derecho, pero cuando dice nadie, es nadie. El presidente Bukele lo dijo, creo que hace un año o dos, cuando hacía la mención a Singapur, que es un ejemplo de un país en Asia, país isla, que sale de esta condición de corrupción, de un país atrasado y todo por voluntad de una persona con buen líder también, pero ese líder también, y lo tuiteó el presidente Bukele, también dijo, si no sos capaz de meter preso en un proceso de limpieza de país a tus familiares o a tus amigos que estén involucrados en corrupción, entonces no vas a mejorar nada. Y eso yo creo que nadie tiene duda que el presidente Bukele lo está haciendo. O no hay una alcaldesa de Soyapango de Nuevas Ideas ahorita allá en Apanteos. O no están los dos diputados que ya uno anda huyendo, ¿verdad? Y el otro está cumpliendo ya su condena. Eso es una realidad. Y yo lo que creo es que todo el mundo, todos, tenemos que tener eso claro. Sí, porque incluso hasta para claro, es que no es un país donde viene, pero no solamente los salvadoreños. Yo te puedo hablar de alemanes, que yo sé historias porque mi abuelo era alemán, que decían, no hombre, anda a El Salvador en los años 30, si ahí podés hacer de todo, si ahí compras al presidente, ahí se compran los ministros. O sea, así venían, o sea, la maleza de Europa, de donde fuera, la maleza, los que allá no se les permitía actuar, se venían a refundir aquí. Te digo, una excepción, te lo puedo decir no porque yo lo diga. Mi abuelo, que murió joven de un ataque al corazón, era un ingeniero eléctrico que ayudó a a electrificar Santa Ana para los beneficios. Pero él mismo lo decía, él decía, con miedo sí, porque esa gente era una mafia que además tenía al Estado salvadoreño como cómplices. Ahora eso se acabó. Ahora no es cuestión que vengan de la comunidad internacional. Mira, yo creo que pueden venir las ONGs que quieran, los derechos humanos maquillados de quien sea, pero aquí nosotros los funcionarios tenemos un mandato de los salvadoreños y es que nos interesan esos que vienen porque antes venían a comprarlos. Voy a citar nuevamente a mi ex jefe y amigo, ya que ya nos dejó, Lafit Fernández, que decía, mira Charlie, me decía, en aquellos tiempos del día de hoy, es que a veces no es cosa de solo comprarlos con un billete, con dinero, con que los inviten a almorzar, a todos estos funcionaritos que tenía el frente, más que nada, porque los del frente eran los más arrastrados, ¿verdad? Y lo estoy hablando con propiedad. O los de arena, ¿verdad? Que le daban el billete, no, si a veces con una palmadita de un embajador, de un, no sé, de un director de ONG de estas que ya sabemos que actuaron aquí, se afincaron. ¿Dónde hay más ONGs de estas de Soros y de todo eso? Si tú ves en los países más pobres. Porque la pobreza era su razón de ser y su principal insumo del negocio. Está su negocio. Haití. ¿Por qué no hay ONGs
para ayudar a acabar la pobreza en Alemania. No, la pobreza en Alemania, cuando la hubo después de la guerra, la acabaron los alemanes trabajando y eligiendo buenos líderes, como hemos hecho ahora aquí nosotros, ¿verdad? Pero las ONGs estas no hay que verlas como que si son, no sé, personajes ungidos o porque vienen con un loguito bien bonito. Y eso es lo que tiene que tener claro el pueblo salvadoreño. Nosotros mismos los salvadoreños, responsables de lo que pasa en nuestro país. Ahora bien, si un país amigo comercializamos, tenemos buenas relaciones, mira, ahorita viene, por ejemplo, está el campeonato de surf, ¿verdad? Que los comités son de Estados Unidos, de Hawái, de Brasil, eso bienvenido, pero no vengan a pedirnos que nosotros corrompamos nuestro Estado, nadie, como se hizo con la venia de todos estos mafiosos de Arena y del FMLN. Eso sí nos lo pidan porque no va a pasar. Son las 8:36. Vamos a irnos a la pausa y al regresar venimos siempre analizando precisamente la investigación de la Fiscalía. Solo las autoridades fiscales han indicado que en total se están interviniendo 156 propiedades, repito, 156 propiedades, 143 inmuebles de la Sociedad Cristiana Burkard, 7 inmuebles de la Droguería Santa Lucía, 6 inmuebles más también de otra de las empresas, 15 cuentas bancarias y, escuche bien, 42 vehículos. Vamos a la pausa, quédese con nosotros, ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. Aprovecho para saludar también a nuestros hermanos salvadoreños, nuestra diáspora, que nos ven, nos escuchan a través de todas las plataformas de redes sociales. Yo sé y estoy más que claro la indignación que tiene nuestra diáspora al precisamente ver este tipo de casos. Les mencionaba, de hecho, recientemente más de 140 inmuebles que han sido allanados por la Fiscalía. Y quiero contarles, de hecho, bueno, se hablaba, según las autoridades indicaron, que el valor total de los bienes a materializar, es más o menos de unos arriba de 10.5 millones de dólares. Decía el fiscal, estamos tomando posesión de la vivienda del expresidente Félix Cristiani y la Fiscalía de hecho allanó la Droguería Santa Lucía SADCB, también propiedad del expresidente Alfredo Cristiani. Las autoridades informaron que ya manejan una robustecida información para determinar el cometimiento de estos posibles delitos en contra de la administración pública. Ve esta nota y regresamos hablando de esto. La Droguería Santa Lucía SADCB es una de las 3 sociedades del expresidente Alfredo Cristiani, que la Fiscalía General de la República ha intervenido en aras de ejercer la acción de extinción de dominio. La diligencia permitirá además identificar de manera precisa la conformación de las mismas. Documentación estrictamente en porcentajes societarios en los que se vinculan quiénes son los socios de los 3 entes jurídicos, contable, financiera, tributaria y toda aquella documentación que hace ostensible la radiografía de un ente jurídico, en este caso de los 3 entes jurídicos. Trasladar al Consejo de Administración de Bienes el control de la droguería no implicará el cese de sus operaciones en función del cumplimiento de compromisos adquiridos con el Estado. Ha instruido a que el hecho de que nosotros estemos en una investigación no entorpezca o interrumpa el giro o la actividad comercial de la Droguería Santa Lucía. Esto concretamente con el fin de que es conocido de que la droguería participa en licitaciones en instituciones del Estado. Durante las primeras horas de la intervención de la empresa dedicada a la industria farmacéutica, la parte fiscal identificó cómo el exmandatario utilizaba sus 3 sociedades para extraer fondos del Estado. Que nos ha permitido hasta este momento determinar son los indicios de un incremento patrimonial injustificado, de un incremento de un enriquecimiento ilícito por parte del expresidente Cristiani en su quinquenio de gobierno, de él y del núcleo familiar. Las diligencias fiscales continuarán en las próximas horas a través del análisis de la documentación de las empresas y otros elementos que servirán para ampliar la investigación mientras concluye el proceso de traslado de la misma a manos del CONAV. Eduardo Márquez, Noticiero El Salvador. Bueno, esto es parte obviamente de todas las propiedades que allanaron. Me llama poderosamente la atención, diputado. El fiscal decía que al llegar a la fiscalía él precisamente encontró una investigación archivada por administraciones anteriores de la Fiscalía General, la cual señalaba los actos de corrupción y enriquecimiento ilícito del expresidente Cristiani.
al archivar este tipo de situaciones, no darle seguimiento y engavetarlo, esto es complicidad. ¿Cómo ve usted esto de parte de exfiscales? Es que esa era la forma que tenían ellos de corromper a los funcionarios del Estado, de esas mafias, ¿verdad? Porque las mafias hacen eso. Vamos a leer un poco de historia de la mafia italiana, donde se supone que nace, aunque eso es una condición, yo creo, humana, ¿verdad? No humana como gen, sino que social. Ponían un fiscal de figurín. Por eso veamos los fiscales que habían, figuritas. Decía, hoy vamos a poner un fiscal tuyo, ¿verdad? Arena y frente, pero no te preocupes porque aunque sea tuyo, o sea, de un partido, pues va a sacarte de los rollos, de las ilegalidades del otro partido. Entonces tú lo ves, que lo que hacían era una pantomima en algunos casos. O no tenemos ahí historias de ministros que han robado un montón de obras públicas, entonces salían después de un tiempo, los tenían aguantando, mientras tanto les negociaban, que ese era el punto. El ministro tal robó 10 millones, digamos. Lo tenían preso, bueno, soltarnos más, así iban hasta que ahora te vamos a dejar libre. Y lo dejaban. Rodolfo Parker puso esa ley que prescribía después de un tiempo un delito de corrupción de funcionarios del Estado. Nosotros fue de las primeras cosas que llegamos, las quitamos en septiembre del 2021. No solo la quitamos, sino que hicimos retroactivo. Quiero explicarlo, con mi persona. Yo no soy ni voy a ser, pero lo voy a hacer más fácil. Si yo salgo de mi tiempo que estoy como funcionario público y dentro de 20 años, o 30, si todavía Dios me ha dado vida, ¿verdad? Ya voy a ser un viejito, seguramente, con los bisnietos o nietos, y ahí se descubre que yo actué mal. La ley que reformamos, y tiene que quedarse por el bien de los salvadoreños a futuro, hace que tenga que pagar. Así de simple. Así has pasado 20, 30, 40, 50 años, o sea, lo que sea, y es retroactiva. O sea, que yo lo que les sugiero a los funcionarios, que ellos saben muy bien, de Arena y del Frente, que saben que robaron, que además saben que van a ser investigados, perseguidos con la justicia, con la ley, no persecución política, porque esa sonsoneta ya nadie se los cree y no lo sostienen. Si lo saben, les queda una buena salida. Entréguense, devuelvan lo que robaron y van a tener que pagar pero menos. Si no, pues ahí van a tener que andar huyendo, pero bajo también algo que también lo quiero recordar. El año pasado también reformamos una ley que cualquier salvadoreño o persona que cometa un delito en el territorio salvadoreño y se vaya huyendo, ya sabemos a quiénes me refiero, pero la ley no fue hecha para eso, para todo el mundo, ¿verdad? La ley es pareja. Se va a ir huyendo, se le va a ¿cómo se llama?, a convocar, a citar para que se presente al juicio, el fiscal lo va a llamar. Si no viene, va a ser juzgado en ausencia. El Estado le va a dar un defensor, un procurador, y si ante el juicio pues se le prueba que cometió ese delito, cuando entre va a ser llevado a la cárcel, ya con su condena, ¿verdad? Les conviene nada más entregarse. Miren, yo sé que el montón de cobardes, porque antes sí eran los areneros, sobre todo, eran unos grandes machos, ¿verdad? Pistoleros, y andaban, ellos eran ¿cómo se llama? La continuidad del macho de Aguizón, que eran los otros tiempos donde mandaban eso. Pues que ahora que sean hombres o que sean personas decentes, sí ya cometieron un delito y se entreguen. Hay formas, porque la justicia permite eso. Bueno, lo principal es tiene que devolver lo que le quitó al Estado salvadoreño mediante la corrupción, que tiene diferentes formas de haberse llevado a cabo. Entonces, acordémonos también, en el caso de Paco Flores, también un fiscal engavetó aquel documento que desde Estados Unidos mandaron diciendo que el señor Flores había sacado dinero ilegalmente del Salvador. ¿Y de quién era ese dinero? De los salvadoreños, porque era una donación que hizo Taiwán. Y lo engavetaron por mucho tiempo. Y eso es lo que hacían los fiscales de figurín que llevaban ahí. El último, el que nosotros llegamos desde el primer día, a unas pocas horas de haber tomado posesión como Asamblea Legislativa, electa popularmente y electa por mayoría, ¿verdad? Como dice la democracia, como dice nuestra Constitución, quitamos a ese fiscal de Arena, pero que también le hacía los favores al FMLN. Quitadito porque la ley y la Constitución lo permite y lo manda.
Y eso es lo que llegamos a hacer. Nosotros no llegamos a darnos un gran festín como hacían antes, que pasaban 2 meses antes de empezar a trabajar. Eso se lo pueden contar los diputados de antes. 2 meses, porque primero se iban de fiesta, después se iban a la playa, entre todos, ¿verdad? Después se mandaban a comprar sus muebles, sus cortinas. Andaba en mi oficina, yo los invito. No tengo cortinas, pero estoy esperando que haya una oferta en EPA otra vez, porque ya se me pasó. No tengo. Tal vez el fin de semana. Pero puedo vivir sin, vamos a ver si hay. Y alguien se propaganda, o a quien sea. Sí, o si alguien se apiada a mí y me ayuda a hacerlas, porque hacer cortinas no puedo, ¿verdad? Pero oíme, sí. Eso era lo que hacían antes. Ahora, nosotros el primer día, bueno, te puedo decir que no hubo fiesta, la bancada hacían, no gastó dinero de los salvadoreños para darse un banquete, como hacían ellos, sino que hicimos nuestro trabajo. Y nuestro trabajo apegado a la ley y a la Constitución, que es la misma que ellos dejaron. Lo que pasa que, volviendo a tu pregunta inicial después del bloque, cuando entramos, era muy fácil engavetar algo y hacerse el maje. Eso era muy fácil. Eso se llaman politiqueros. Eso no es la política que se está haciendo ahora. Hay que diferenciar la nueva forma de hacer política, la política de un líder como Nayib Bukele, la política de tener a un fiscal que nosotros pusimos porque tenía credenciales. Y él era fiscal desde antes, pero recibía órdenes y no se podía salir del redil porque lo mandaban a desaparecer. Si son mafias. Bueno, ahorita estamos viendo al fiscal Delgado que está actuando con un ministro de Seguridad y Justicia como Gustavo Villatoro, que también, él también fue un fiscal y también estuvo como abogado trabajando para el Estado, pero bajo las órdenes, y ahí no podías no cumplir. Bueno, ahora ellos saben, ellos tienen el conocimiento y se está procediendo. Lo que no pudo, bueno, Raúl Melara, ya no digamos, ese es el que más estuvo sometido a todo eso porque... Hasta chaleco andaba. Sí hubiera sido un buen funcionario, un salvadoreño de decir, bueno, ¿y por qué no lo oímos ahora? ¿Por qué no lo vemos? ¿Dónde está él? Escondido debe estar, ¿verdad? Porque sabe lo que hizo. Ahora, lo que deben de tener claro los salvadoreños es que no es cuestión de que se tarde. ¿Qué es lo que define en el tiempo una acción? El resultado positivo de esa acción. Y en el tiempo se están haciendo, y por eso yo los invito a ver el accionar de la Asamblea Legislativa, pero específicamente de la bancada CIAN, la que en mayoría de los salvadoreños eligieron, para ver los pasos que se han dado. Reforzamos a la Fiscalía, se ha reforzado también, por supuesto, para la guerra contra las pandillas, al ejército, a la policía. Lo primero, el funcionario, el policía que da la vida, que se expone a eso se le subió no solo un sueldo, sino que también se le equipó bien, como Dios manda. Se le dieron las condiciones para ¿Qué es lo trabajar? que dice? Se nos ha olvidado hablar de esos mosquitos zumbones, que son esa pseudoposición que está ahora. ¿Qué dicen ellos? El sonsonete es bien chistoso, porque lo dicen incluso gente que ni vivió en esa época. Estamos militarizando el país. Mira, andate a París. Vas a París, porque yo viví en Europa, íbamos ahí, porque era como ir a Guatemala, no era un gran lujo. Nos íbamos con mis hijos y una vez había habido una amenaza de un atentado de terroristas allá, que se dan. Tanques en las calles, soldados preparados, de los soldados de fuerzas especiales francesas, armados, muy bien armados, cuidando ahí en la Torre Eiffel y en París. Eso pasa en Alemania, en Estados Unidos, en toda Europa. Y son militares que están para cuidar y la policía está y hace un trabajo de inteligencia. Ahora, aquí esos trasnochados de la oposición, se leyeron mucho los cuentos de cómo se llama, del Che Guevara y de todos estos rollos de que aquí ciertamente en Latinoamérica, en Salvador, hubo dictaduras militares que se aprovecharon. Eso es otra historia. Sí, esos eran los militares detestables que nadie quiso porque sí, pues persiguieron y se aprovecharon de los que pensaban distinto a sus patronos. Porque la oligarquía fue la patrona de los militares, esos detestables, ¿verdad? Pero no, ahora tenemos militares y veamos al ministro de Defensa, un militar preparado, educado y bien preparado. Y sobre todo muy querido. Son las 8, claro, son las 8:51. Vamos a hacer la última pausa y al regresar quiero conocer su reacción porque el FMLN dice que se declara perseguido político, dicen que ha sido un día oscuro para el país el 1 de junio de 2023. Se lo voy a dejar ahí para que nos dé la respuesta luego de la pausa. Ya venimos.
Gracias por estar con nosotros. Saludamos también a los que nos escuchan a través de Radio El Salvador 96.9 FM, los medios públicos siempre trabajando para todos ustedes. Gracias de verdad por estar conectados. Estamos hablando esta noche con el diputado de Nuevas Ideas, Carlos Herman Bruch, hablando precisamente sobre este anuncio que dio el presidente Nayib Bukele, esta guerra contra la corrupción, y quiero conocer su reacción respecto precisamente a lo que dijo ahora en conferencia de prensa el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, ante el anuncio del presidente Nayib Bukele. El FMLN se declara perseguido político, así lo dice. El FMLN viene siendo perseguido, la persecución en el país se está profundizando, es nefasto lo que se dijo ayer, dice, cruzada la corrupción. Eso es lo que dijo Óscar Ortiz. ¿Cómo lo ve usted? La vieja confiable, eso de la persecución política. No, lo que se está haciendo en este país es perseguir al ladrón, al pandillero, al asesino, al estafador y al corrupto. Pero yo creo que el mensaje se lo dio bien su compadre, el nicaragüense Mauricio Funes, el expresidente, a Óscar Ortiz hace un par de días. Le dijo que cuente él cómo lo compraban siendo alcalde. Él lo dijo, ahí está, con un centro comercial, La Joya, creo que mencionó, ¿verdad? Porque si alguien se sabe bueno, Óscar Ortiz me imagino que se siente perseguido. Quien nada debe, nada teme, ¿verdad? Pero si él está con mucho temor, que le ponga el epíteto político, bueno, es una acción política, pero la buena política es la que trabaja para los ciudadanos en contra de personas como él, que estuvieron, bueno, acordémonos cuál fue el inicio de su carrera como político. Algunos en redes sociales decían, no, quizás esta es la última vez que vamos a ver a Óscar Ortiz en una conferencia de prensa. No sé por qué decían eso, o sea, puede ser que bueno, pero acordémonos cómo este Digo, en el sentido de que probablemente... Sí huyen, sí, es que, pero aunque huyan, la justicia se mantiene, porque eso es lo que te comentaba en el bloque anterior, que ahora, si se van a ser juzgados. Claro. Esa reforma la hicimos para eso precisamente, sea quien sea, cualquier tipo de delito, haya estado en la política, haya estado en el ámbito de lo que sea, artístico, lo que sea, el que comete un acto, en contra de otra persona, en perjuicio de otra persona, pues la ley tiene que imperar. Pero recordémonos cómo empezó su carrera política Óscar Ortiz. ¿Tú sabes cómo le decían? Coche bomba le decían. ¿Por qué? Porque andaba poniendo bombas en los carros, porque ese fue el comienzo de su vida política, sí. ¿Verdad? Si estos tipos eran comandos urbanos, si como les pasaban fusiles, porque lo que dije en el primer bloque, la guerra le convenía a los que vendían armas, con el sonsonete sí, es que es bonito, te digo, es romántico hablar del comunismo y de que estamos por el pueblo y todo eso. No, eran de las mafias internacionales que buscaban a sus tontos útiles, que eran estos que iban a usar sus armas para matar a otros salvadoreños. Hay que preguntarle a Óscar Ortiz cuál fue su inicio en su vida política. Y luego, cuando ya pactan, cuando las mafias pactan, y ahí entra Cristiani, y ahí entran todos esos que ahora sí hay que verlos y se quedan aquí a enfrentar a lo que hicieron, porque nuevamente, si no hicieron nada, pues no tengan nada que temer, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con este Ortiz entonces? Por mencionar uno, porque del frente sabemos que son muchísimos los que se doblegaron a las mafias de la ultraderecha. No, y hay varias personas, varios exfuncionarios en investigación. Claro, entonces yo entiendo que tenga temor porque si sabe lo que ha hecho, ¿verdad? Y que se le puede investigar, porque ya te digo, a cualquier funcionario se le tiene que investigar, a cualquiera, a todos nosotros, todo el tiempo. Esa es la acción de un Estado que funciona correctamente. Y voy a citar nuevamente a los países que admiramos. Los países que admiramos no es porque tengan grandes restaurantes y museos bonitos y discotecas, no, es porque antes se preocuparon de que el país funcionara con la legalidad. Y te voy a mencionar un caso. Cuando yo llegué a vivir a Alemania en el año 2011, ¿verdad? El presidente del Bayern Múnich, en ese entonces, que es un exfutbolista famoso, de familia también adinerada, resulta que le descubrieron, o sea, te hablo de una persona popular, conocida, de dinero, ¿verdad? Pero eso ya no importa. Él se fue preso porque no pagó impuestos, 40 millones de euros, y salió hasta que pagó el último centavito. Ahí salió, creo que le tomó 3 años, ¿verdad? Salir de la cárcel. Bueno, y pagarlo y devolverlo. Sí, tuvo que pagar, aparte de lo que tuvo que enfrentar, pues un proceso, pagar abogado, me imagino, pero tuvo que devolver todo el dinero que no pagó al erario público alemán, a los alemanes en este caso. Un tipo conocido, un presidente del Bayern Múnich. Bueno, si nosotros admiramos, yo creo que todo salvadoreño quiere
dejar de ser ese país que nos dejaron, ahora es el momento donde comienza el arreglar desde el núcleo esos problemas. Y ese es ese estado de corrupción, una cultura, hay que decirlo también, por eso es que yo no creo que el corrupto no es una cuestión que se ponga una bandera, ¿verdad? Me voy a poner la bandera de Nuevas Ideas o de hoy del Frente o lo que sea. Bueno, la del Frente y la de Arena es la menos, la que está de baja, ¿verdad? En la que nadie se quiere poner, pero no significa que se va a poner una bandera y entonces va a tener licencia para andar corrompiendo. Nadie, absolutamente nadie, ¿verdad? Y ya lo he dicho con esa contundencia. Entonces, solo así, Eduardo, un país sale adelante y se pone al nivel de país de primer mundo. Lo que me sigue extrañando, y es la pregunta que el presidente Bukele ha hecho muchas veces, es por qué la comunidad internacional no le gusta esto. Hay que escarbar que esa comunidad internacional pues son esas mafias que se han lucrado de esa politiquería añeja, de esa forma de funcionar desde los años 70, 80, ¿verdad? Que el mundo tiene que recomponerse y lo está haciendo. Latinoamérica está volviendo a ver a El Salvador, ¿por qué? Y no te hablo de los politiqueros de Sudamérica o de la región, te hablo de los ciudadanos que ahora por las redes sociales cada vez más hablan. Fíjate que a la oposición le he oído que le da cólera, que cuando un argentino o un chileno o un peruano, incluso los que están aspirando a cargos públicos, citan lo que se ha hecho en nuestro país, les da cólera, dicen. Y entonces, ¿qué creen? ¿Que Nayib Bukele ha llegado y tiene un poder omnipotente para llegar a pagar publicidad en cada país? No, señor. Los ciudadanos que ahora ya no tienen que pasar por la censura del Diario de Hoy, de la prensa gráfica, de 2, 3 periodiscuchos ahí que ya no sirven de nada, usan esto y se comunican y cuentan y enseñan y posan videos y fotos de lo que ven. Y como hay un país seguro, y eso es lo que ven, que venga a hablar aquí un trasnochado de las Naciones Unidas o que mande un informe porque les pagan $15,000, les pagan mensuales a esos que hacen un informe, que le van a recomendar al presidente Bukele de que ya detenga el régimen de excepción. Claro, hay que leer bien, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de todo eso? Si a esos tipos les pagan $15,000 mensuales por hacer informes desde allá de un escritorio en Nueva York, ¿verdad? O de donde sea que están, dándose la vida buena, ellos quieren que El Salvador siga siendo el país sometido a las maras. Entonces quieren que las maras salgan otra vez a las calles. Y de paso, quienes le financian, que son los productores de armas, los narcotraficantes, ¿verdad? Entonces van a estar todos contentos, pero aquí les tengo una mala noticia a todos ellos, ya no pueden seguir funcionando, ya no van a seguir funcionando, y no es cosa que lo diga yo, porque todos estamos de paso en esta vida, pero El Salvador está en este momento bajo una conducción de un líder que está haciendo un trabajo como siempre se debe hacer, pero nadie tuvo ni la capacidad, ni el coraje, ni la voluntad, ni el conocimiento, bueno, no se hizo, porque se sometieron al que les ponía el mejor billete. Ahora eso ya no es así, y ahorita lo que estamos viendo son resultados. Eso es lo que lo dicen. Mira, a mí me escribió, te voy a contar algo, te lo voy a pasar aquí, un amigo chileno, ayer mismo, y dice, Carlitos, me dice, en Chile, ayer también el presidente llegó a rendir cuentas a su Congreso, el presidente Boric, ese progre, ese joven comunista, que yo no sé si nadie le contó que eso ya no existe en el mundo, pero bueno, en Chile dice mi amigo, aquí está, nos comimos 3 horas y 40 minutos de bla, 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 del presidente Boric, ¿verdad? Y lo único que nos dice es que necesita más plata y más plata y más plata. Bukele, 30 minutos, 3 o 4 medidas y al grano. Felicitaciones y saludos. Este es un amigo, un empresario chileno. Y así lo ves en las redes, ¿verdad? Eso es realidad. Claro, esto yo antes no lo hubiera podido decir en el canal que pertenecía a Arena, ¿verdad? O al periódico sometido, la prensa gráfica, o los mismos del Faro. No te lo publican, pero yo lo publiqué en mis redes y aquí está. Pueden si quieren escribirle a mi amigo, preguntarme quién es mi amigo, yo se los enseño sin ningún problema, ¿verdad? Porque esa es una realidad. Están viendo a El Salvador porque El Salvador está dando los pasos, ¿ya? Que El Salvador nunca dio, pero no solo no estamos retrocediendo en la historia, estamos avanzando a partir de mejorar los vicios del pasado para tener un mejor presente y seguir estando bien a futuro. A Latinoamérica le hace muy bien, a los ciudadanos latinoamericanos creo que les hace muy bien mirar hacia El Salvador y ver cómo se hacen bien las cosas. Y yo creo también, y ahí también secundo al presidente Bukele,
que la comunidad internacional tiene que hacer un acto de reflexión y de transformación tal que ya se dio cuenta que en este país ya no pasan sus truquitos, sus mentiras, todos esos cuentos, y ver la realidad. Yo creo que es una falta de respeto publicaciones como la del País, que hay que saber quiénes le pagan, quiénes pagan su publicidad, quiénes son sus dueños también. Pero bueno, una publicación como El País de España, ¿verdad? Yo invito a ese editor o al director que venga a nuestro país y que haga su trabajo como periodista. Vaya a hablar con la gente, no hable con funcionarios, vaya a hablar con la gente. Y vaya a hablar con la gente, no la que le dicen los amigos borrachitos del Faro, porque allá se reúnen en Madrid y que se fuman su porrito y todo eso, eso es cosa de ellos. No, que vengan a hacer y si no, pues el País de España también no creas que cuenta con una credibilidad allá mismo en España, cada vez más abajo, ¿verdad? Incluso a los anunciantes, yo les digo, ¿para qué van a gastar su dinero en esas publicaciones de esos periódicos que no cuentan ni mucho menos se apegan a investigar? Si tienen, por ejemplo, a los ¿cómo se llama? Influencers, a los youtubers, a gente que no tendrá quizás la mejor forma todavía, pero el fondo lo que comunican es lo que están viendo y lo que vive un país. A ellos consulten y ellos vengan, no es que nos crean a nosotros. Por supuesto. Se me acaba el tiempo, ya son las 9 de la noche con 4 minutos. Quiero agradecerle por estar acá con nosotros, diputado Bruch. Se me acaba el tiempo, hay muchos temas todavía que me quedaron pendientes, como la reducción de 262 a 44 municipios y por supuesto de 84 a 60 diputados. Sin duda más adelante vamos a estar hablando también de esto. Yo creo que amerita, vaya avanzando la discusión y el análisis y la... Sí, amerita decir las cosas pausadamente, claro, que los ciudadanos también, porque yo entiendo, no todo el mundo quizás, y espero que les haya podido yo servir y explicar lo que se está dando. Con todo gusto en mis redes que salen bajo mi nombre, ahí está mi nombre, para seguirlas pueden preguntarme, consultarme lo que quieran, porque para eso estamos también, para informar y darnos el tiempo para contarles a los ciudadanos. Ahora, yo recomiendo, miren, si siguen mañana comprando el Diario de Hoy, la prensa gráfica, pues ustedes se van a topar con un país que no existe, con mentiras que están ideadas y pagadas por los mismos mafiosos de arena, claro, lo que va quedando, ¿verdad? Yo los invito a que lean las redes, a que vean lo que el gobierno hace, a que escuchen a los creadores de opinión en las redes. Ahí se puede generar y se está generando la verdadera información. Cuando tú querrás, venimos aquí y seguimos hablando porque sé que hay temas muy importantes y no están mis compañeros también de la bancada CIAN para informar. Por supuesto, y siempre pendiente de las redes sociales. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Gracias a ti, buenas noches. Y gracias también a ustedes. Buenas noches, descansen. Nos vemos y escuchamos el lunes con más temas y más entrevistas. Buen fin de semana. Soy Armando Godoy. Descansen.